Muy bien. Bueno, pues les cuento que llegamos con mi esposa, tuvimos la oportunidad y la bendición de ir a la convención la semana anterior, no esta que terminó, sino la anterior. Una grande bendición. Nuestro objetivo para este año 2027 en enero, vamos a empezar, y ya con mi esposa empezamos de hecho a orar, para que podamos ir ojalá todos. Yo les digo, de verdad es una grande bendición. Fue una semana, solo una semana, realmente que pudimos ir por muchas cuestiones, pero fue tremenda bendición. De verdad que uno recibe mucho por la web cuando uno está conectado remotamente, sin embargo allá es otra historia. Y adicionalmente los pastores, obviamente los pastores Monje de Montreal, los pastores Ángela y David de Toronto también les mandaron saludos, que están empezando las células allá. Y también los pastores Garzón, Sandro y Tatiana, que muchos saludos, nos preguntaron casi que por cada uno de ustedes. Eso tiene una hoja de vida ya de todos para bien. Entonces, no, estuvo muy bien, de verdad que muchos saludos y quieren venir este año también. Algunos contratiempos, pero todos en bendición, gracias a Dios. La segunda semana fue esta que terminó de la convención, también supremamente poderosa. Tuvimos para compartir en la convención, conocimos personas de Inglaterra, el nieto del pastor Wesley, que también es de apellido obviamente Wesley, tremendo hombre de Dios, enfocado hacia las finanzas. Entonces también tuvimos un tiempo muy importante con mi esposa, con él, también con unos pastores de Inglaterra en Londres, un español y su esposa colombiana que están hace poco allá, misioneros de Panamá. El misionero de Panamá, el pastor Víctor, él estuvo en Puerto Boyacá varios años, estuvimos compartiendo porque yo viví en Barranca Bermeja algunos años, que era también cerca y en un poco de violencia hubo en esa época, en esa área, y él estaba también cerca contando y compartiendo historias, ahora está en Panamá. Bueno, para hacer la historia corta, realmente una gran bendición poder compartir con estos hombres y mujeres de Dios. Entonces, por eso, de verdad que anhelamos que podamos ir muchos más para que ustedes también reciban de esa bendición y no solamente lo que les contemos nosotros, ¿no? Sino que ustedes lo puedan vivir. Entonces, eso fue realmente de gran bendición. Y esta noche voy a invitar a... ¿Ustedes se acuerdan de la reina Esther, no? La que ganó el reinado. Entonces, aquí tenemos la nueva versión, que es la pastora Irma. Un aplauso al Señor por la vida de mi esposa. Entonces, siéntate, por favor. No te voy a mover la silla, tranquilo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Me da mucha alegría que cuando iniciamos no estamos tantos y mira, uno abre los ojos después de la alabanza y Dios trae su pueblo. Qué bendición. Démosle un aplauso al Señor porque nos permite estar en su casa. Amén. Bueno, y entonces en esta noche vamos a compartirles un tema que titulamos A pesar de. Y a pesar de, porque muchas veces, bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios por los pastores de las últimas 2 semanas que fueron tremendos predicadores, de verdad, gracias al Señor. Un aplauso al Señor por todos los que predicaron las últimas 2 semanas. De hecho, nos estaban diciendo que si nos podíamos demorar más. Entonces, de verdad, que tremenda bendición. Gracias al Señor de verdad por todos ustedes. Bueno, ¿por qué a pesar de? Resulta que si nosotros nos ponemos a ver todas las cantidades de situaciones que vivimos y a pesar de todo eso que hemos pasado, el Señor nos ha traído y nos ha dado tan grandes victorias, todas las cosas tienen sentido. Hace 8 días, hace 15 días que predicaron Pedro y Francisco respectivamente, nos enseñaban que si nosotros conociéramos el propósito del Señor desde el principio y por todo lo que tenemos que pasar, seguramente abandonaríamos. ¿Sí o no? No haríamos las cosas desde el principio, sino que por temor, por lo que sea, pero el Señor es tan bueno que nos muestra y nos lleva paso a paso en las cosas. Acordémonos, por ejemplo, de Moisés. Le dijo, bueno, ahí está la zarza ardiente, vaya que usted va a sacar a mi pueblo de la esclavitud. No le dijo que habían 10 plagas, no le dijo que lo iban a pasar y todo el mundo lo iba a rechazar, no le dijo nada de eso. Esos detallitos después se los iba a entregar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el Señor nos lleva paso a paso por el propósito. Y este mes que terminamos hoy se llama precisamente así, el propósito. Y hemos visto cómo el Señor logra ese propósito en nuestras vidas en la medida que yo se lo permita.
El Señor no es un bombero que va a entrar rompiendo las puertas a entrar a las malas a mi vida. Él va a entrar a mi vida en la medida que yo se lo permita. Amén. Él es un caballero. Entonces, significa que a pesar de, y hoy vamos a ver las debilidades que pueda tener cualquier ser humano, a pesar de las debilidades, el Señor va a orar en su vida. Entonces yo le voy a pedir a mi esposa que por favor nos guíe una oración para comenzar. Bueno, y hoy como finalizamos este mes de enero, terminamos nuestro tema del propósito. Y yo te pregunto si tú ya descubriste cuál es tu propósito. Si en este tiempo que has estado en oración, en ayuno, en ese devocional, ¿tú tienes claro lo que Dios quiere para ti en este 2026? Yo quiero que usted lo piense. Y de acuerdo a eso, vamos a orar. Y quiero introducirlos con 2 Corintios 12:10. Y dice la palabra: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy muy fuerte. Amén. Pablo estaba hablando de la situación que él vivía en Cristo, pero él estaba confiado en él. Él sabía que tenía debilidades, pero en el Señor podía fortalecerse. Entonces, tal vez para alcanzar nuestro propósito en este año y en el resto de la vida que el Señor nos demande, ¿cierto? Vamos a tener que enfrentar, vivir debilidades, ¿sí? Como las vivió Pablo tal vez, ¿sí? Y entonces vamos a pedirle al Señor que, como dice su palabra, diga: el débil fuerte soy, porque en medio de la debilidad se perfecciona el Señor, que sea Él perfeccionándose en nuestras debilidades. Entonces yo los invito a que inclinemos nuestro rostro y pensemos en esas debilidades que tienes, que hoy el Señor nos da la oportunidad de traerlas, de ponerlas delante de Él. Señor, aquí estamos como iglesia, aquí estamos, Señor, buscando, Señor, ser fortalecidos en ti, Señor. Queremos, Señor, caminar en este año de tu mano. Queremos, Señor, que cada una de esas debilidades, Señor, que hay en nuestro carácter, sean, Señor, tratadas por el Maestro, tratadas por Jesús, Señor, y podamos hacernos fuertes para enfrentar cada una de las circunstancias que seremos probados, Señor, para atravesar este año 2026, Señor. Mira que te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal, amor, si hoy empezamos para tratar este tema de el propósito supera las debilidades, hablando de la vida de Pedro? Pedro, un hombre que fue llamado por Jesús, que fue sacado de esa tarea de ser un pescador, ¿sí? Su profesión, su tarea. Tal vez tú, ingeniero, abogado, tú estudiante, tu madre de familia, ¿sí? Llamada por Dios, llamada por Jesús, ¿sí? Para salir de esa tarea que noblemente ejecutaba. Y le dijo: Pedro, yo quiero hacer de ti un pescador de hombre. ¿Qué tal si hablamos de ese Pedro? Pero el de la Biblia, no el de la iglesia, para aclarar. Porque con el segundo no terminaríamos. Bueno, entonces, primero, ¿qué es un propósito? Lo que estamos viviendo este mes es el mes del propósito. ¿Qué significa eso? Que un propósito es la razón por la cual yo fui creado, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho dar este ejemplo que no necesariamente pues es el mejor, pero yo me identifico, o más bien lo entiendo mejor así, y es
Usted imagínese un corredor de Fórmula 1, los que de pronto son familiarizados con las carreras, ¿cierto? Ellos están allá metidos en un carro, ellos tienen que hacer las cosas en el menor tiempo posible, optimizar cada segundo, cada milésima de segundo para ser los primeros. Es impresionante que son 20 o 22 corredores este año y la diferencia entre los 15 primeros es un segundo. Que un segundo uno dice, pues eso no es nada, pero eso diferencia entre el primero y el 10º o el 20º. Hace una gran diferencia. Usted imagínese un corredor de Fórmula 1 metido entre un taxi en India. La frustración de ese hombre, ¿sí? Con ese calor, queriendo ser el primero en llegar a hacer las cosas y estrellándose contra el mundo, pues para poder llegar a esa velocidad. ¿Sí me hago entender? Porque él está diseñado es para estar corriendo, para ser el más rápido, el más veloz, pero está metido en un ambiente en donde no puede hacer eso, ¿sí? Y así puede pasar con cada una de nuestras situaciones. De repente dice, mire, yo estoy en este trabajo y todo eso, pero no lo disfruto. Nos pasó una cosa importante cuando estábamos regresando en la fila del registro para subirnos al avión. Estábamos hablando con un par de personas y una muchacha llegué y le pregunté qué hacía. Entonces nos dijo, no, hago esto y esto y esto. Y yo le pregunté, pero créeme que no me salió. ¿Y usted lo disfruta? Y ella dice, paga las cuentas. Entonces me dejó ver que realmente ya no lo disfruta, ¿cierto? Y le va bien, pero realmente ella no encuentra en eso su propósito, ¿sí? Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que usted puede ser exitoso en su trabajo, en su estudio, en lo que hace, y de repente hay algo que todavía falta. Hay algo que como un espacio vacío que como que falta llenar, ¿cierto? Y es precisamente que no hemos encontrado ese propósito, esa raíz esa razón de vivir, ¿sí? Porque estamos aquí en esta bendita tierra, no solamente para ser exitosos en las carreras, que amén y así sea y así será, sino que hay algo más que el Señor a lo cual nos ha traído. Moisés, por ejemplo, él fue exitoso mientras que estuvo en el palacio, después tuvo que salir corriendo, fue exitoso como ¿cómo se llama? Como un pastor de ovejas y todo eso, pero el Señor lo sacó de allá y le dijo, no, este es el propósito para el que lo he preparado por 80 años. 80 años. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos? Por eso es tan importante que no solamente este mes, sino que a partir de este mes estemos preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Yo soy exitoso en lo que me has puesto a hacer y amén, pero debe haber algo más allá. Y esa es la pregunta que Él nos trae en esta mañana. Nosotros hemos aprendido que hemos creado para agradar a Dios, para ser parte de su familia, para seguir al Señor, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero hay una pregunta que yo les quiero hacer y es, ¿no se han preguntado ustedes muchas veces que uno dice, bueno, yo quiero hacer esto para el Señor, pero hay algo que en mí no funciona, que no es perfecto, yo tengo muchas debilidades? Y por ejemplo, vamos a ver algunas de Pedro. Yo te invito a que, por ejemplo, leas este verso, mami. Sí, vamos a leer Mateo 16, 22. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. ¿Cuál es el contexto de este verso? Resulta que aquí Pedro estaba... Pedro le estaba diciendo, el Señor estaba hablando con todos los discípulos y en ese espacio pues él habla de que él va a tener que morir, ¿sí? Y Pedro enseguida como que yo no puedo creer eso, como que mi maestro, el hombre que ha estado conmigo, me va a decir que va a morir, ¿cierto? Eso no puede ser, Señor. Entonces, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y ese es el punto que vamos a tratar de Pedro, que el Señor primero lo amó. Una de las cosas es que Pedro era impulsivo. Dígame aquí quién es latino o de sangre latina. Listo. De aquí los latinos son un medio impulsivos, ¿cierto? Sangre caliente, decimos. Mecha corta, ¿se entiende? Es decir, que de pronto ante cualquier cosa, de pronto uno reacciona rápidamente, ¿cierto? A veces sin pensar. Yo encontré esta definición de impulsividad. Dice, una persona impulsiva es una persona que tiene dificultad para controlar sus impulsos, sus emociones
o su comportamiento sin evaluar las consecuencias. Es decir, reacciona, habla y después piensa. No les voy a decir que levanten la mano, pero ¿alguna vez ha visto eso en alguien? De repente en el espejo. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Que uno llega y pasa la situación y uno no piensa, sino que reacciona, ¿cierto? Eso es ser impulsivo. Una persona, y Pedro era así. Pedro, lo que decía mi esposa, él no quería que se muriera Jesús, lo amaba. No, ¿cómo le va a ocurrir que usted qué está diciendo, por Dios santo? Sí, él no se detenía. ¿Por qué le decía eso? Porque lo amaba tanto que le decía, no, Señor, a ti no te va a pasar nada de eso. Otro momento en donde vivió la impulsividad, mamá. Lo vemos en Mateo 17:4. Nuevamente vemos la reacción de Pedro y dice, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. Aquí, ¿cuál es el contexto? Aquí es el momento en que Jesús va a la oración y ocurre la transfiguración. Y allí, en ese lugar, llega Moisés y Elías, ¿sí? Entonces, Pedro, emotivo, al ver esa situación, dice, no, Señor, vamos a preparar aquí las enramadas para cada uno. Y nuevamente se ve cómo impulsivamente él actúa, ¿sí? Y no quiere decir que esté mal, pero son debilidades que deben ser tratadas. Imagínese usted que llega, está el Señor transfigurado, o sea, con una luz que emana de él, se aparecen Elías y Moisés, o sea, imagínense esa escena tan impresionante, y él dice, ve, hagamos 3 techitos, para que ustedes se queden aquí un ratico, una cosa que no encaja por ningún lado, porque él, claro, en su afán de pronto de atenderlos, de decir, vea cómo me gusta que estén ustedes aquí, hace cosas, y muchas veces uno tiene esas salidas impulsivas que no tienen como que nada que ver, ¿cierto? Y una de las cosas que el Señor nos dice a través de esto que estamos hablando de Pedro, es que Él nos ama a pesar de nuestras debilidades, ¿sí? Independientemente. Usted vea desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre demostró su amor a pesar de las debilidades de las personas. Si uno mira nuestras vidas, las vidas de cualquiera de nosotros, con todas las debilidades que hemos tenido, el Señor nos ha amado y nos ha tenido una paciencia que honestamente nosotros no hubiéramos tenido con nosotros mismos. ¿Sí o no? Otra de las cosas que vimos de Pedro, y si quieres lees aquí esta parte, mi amor, se encuentra acá. Vamos a ver otra debilidad de Pedro. Está en Mateo 26:33 y dice, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y responde, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es el contexto? Aquí el Señor les está diciendo que Él va a tener que salir, irse, ¿no? Abandonar, ¿sí? Y Él le dice, se niega a que ocurra eso de Él negar al Señor. Cuando Él va a ser llevado, ¿cierto? Va a ser apresado y dice, tú me vas a negar 3 veces. No, eso no puede ser posible, Señor. Eso no va a ocurrir. De mí no puede salir eso. Pero Él no sabía lo que le esperaba, ¿sí? Tal vez nosotros pasamos por esas situaciones, ¿sí? Nosotros tenemos unas convicciones firmes y todo, pero no sabemos frente a una situación que estemos pasando si podremos sostenernos en esos criterios, en esos principios, ¿cierto? Que establecemos, esos compromisos que establecemos. Entonces, aquí lo estamos viendo y ahí cómo llamaríamos esta debilidad de Pedro, papi. Inconstancia, ¿cierto? Uno dice una cosa y sale con otra, ¿sí? Y yo les pregunto a ti, les pregunto a todos, ¿ustedes compartirían o le entregarían una confianza total a una persona inconstante? No. Las mujeres son las primeras que dicen ni de riesgos.
¿Sí o no? Porque es difícil, o sea, uno que no saber a qué atenerse. Usted le dice a una persona algo y mañana le sale con otra cosa y después con otra cosa, ¿cierto? Y Pedro tenía eso por su inconstancia. Vamos a ver ahorita más adelante el Señor cómo, qué hace con la vida de Pedro, que hace que todo eso cambie, ¿cierto? Pero todos tenemos debilidades. O sea, aquí estamos nombrando unas de Pedro, pero cuando estábamos preparando esto con mi esposa, estábamos diciendo, uy, menos mal que es la vida de Pedro y no la de nosotros, si no, no acabaríamos con las debilidades acá. Porque todos tenemos una cantidad de puntos débiles que de verdad que si fuera por nosotros, de verdad que nosotros no nos hubiéramos escogido de parte del Señor. Amén. Entonces, inconstante es una persona inestable, cambiante, no permanece, inseguro, voluble y manipulable. ¿Sí? Y aquí una de las cosas es que muchas veces una persona inconstante aparentemente es firme, pero ante la presión cede. ¿Sí? Y entonces nosotros, en este mundo donde estamos siendo cristianos, en donde nosotros somos los bichos raros, ¿cierto? En donde usted lo invitan y todo el mundo hace y deshace, pero usted se controla. Entonces todo el mundo le pregunta, bueno, ¿y este qué es? ¿Qué? ¿Por qué no hace las cosas? Entonces, ante esa presión, muchas veces uno, por agradar a las personas, por no pasar de bicho raro, entonces uno cede. Y ahí cae en la inconstancia. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Pedro. O sea, en esta parte él dice, yo jamás te voy a negar, estoy contigo para las que sea, las buenas y las malas, pero nosotros sabemos qué pasó. Después él negó al Señor. Entonces, entendamos que a pesar de todas las debilidades, ese era el hombre que el Señor había tenido y había escogido. Amén. Bueno, otra vez por acá, mami. Tranquilos que es limitado, no vamos a estar toda la noche. Mateo 26, 69. Un momentico, que aquí estoy saboteando. Dice. Espera. Perdón, un segundo. Y ahora sí. Dice, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó. Esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre. Dijo, un poco más tarde, alguno de los otros que estaba allí se acercó a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró, que me caiga una maldición. Wow. Si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que no me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Entonces aquí está en el contexto donde ya está viviendo la situación. Jesús ha sido entregado, ha sido tomado, ha sido llevado, ¿sí? Para ser juzgado. Y él sigue a Jesús en ese trayecto para saber a dónde lo van a llevar. Y en ese trayecto, pues entre esa multitud, la situación que estaba ocurriendo, pues la gente lo detecta. Una mujer lo detecta y le pregunta, ¿tú haces parte de ellos? ¿Sí? Y él que dice, no, yo no soy. ¿Cuántos hemos pasado por esas situaciones? No es fácil. No es fácil. Yo pensaba ahorita cuando mi esposo estaba hablando, mantenernos firmes en unas convicciones y yo pues le hablo a los jóvenes en este momento que están tan expuestos a tantas cosas, ¿cierto? Para ser aceptados dentro de un grupo y mantenerse firme frente a una convicción
eso implica que te saquen. Eso implica que te aíslen, ¿cierto? Entonces es de valientes. Pero aquí vemos a un Pedro que también se puede identificar con cualquiera de nosotros. Tuvo una debilidad. Aunque él amaba al Señor, no pudo negar, no pudo sostenerse en que él era parte de ellos. Entonces aquí es una cosa, es el temor. ¿Quién de nosotros no ha sentido temor ante alguna situación? Todos, todos. Y cuando sobre todo empieza uno a caminar con el Señor, entonces empieza uno a tener temor, precisamente porque, como decía mi esposa, lo empiezan a hacer a un lado, ya no lo incluyen en las cosas y uno se da cuenta que entonces eso tiene un precio, ¿sí? En el caso de Pedro, el precio era que le hicieran lo mismo que le estaban haciendo a Jesús, eventualmente la muerte, ¿sí? Y él por su instinto dijo, no, yo no conozco a este hombre, y llegó a decir, a jurar inclusive que no lo conocía, ¿cierto? Todos hemos tenido temor y yo les pregunto a ustedes, una persona, y hablando de Pedro, pero puede ser cualquiera de nosotros, con tantas debilidades, ¿usted lo contrataría para una empresa suya? No tantos. Uno no lo contrataría, porque uno dice una persona que tenga temor, que es impulsivo, que vaya de pronto a presentar la compañía delante de alguien y le salgan con alguna cosa y impulsivamente responda alguna cosa equivocadamente o se enoje, ¿cierto? O de repente que tenga temor de enfrentar alguna situación. Todo eso son cosas que uno piensa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería más fácil? ¿Coger a una persona de esas y sacarla y coger una nueva? ¿O restaurar a esa persona? ¿Qué harían ustedes? A ver, voy a hacerlo votación. ¿Quién escogería una persona nueva? Una persona nueva. Deja a Pedro para un lado y consigue una nueva. Muy bien, honestos. Los demás, ¿quién restauraría a Pedro? Los que ya se conocen la historia. Muy bien. ¿Por qué? Yo te pregunto a ti, ¿por qué? O sea, ¿por qué restaurarlo? Es menos trabajo conseguir uno nuevo que ponerse a restaurar uno. ¿Por qué se pone el Señor en ese trabajo, mamá? Porque el Señor nos ama. Él no nos creó para desecharnos. Él nos creó porque Él quería tener una relación con nosotros. Y así tal como somos, Él trabaja todo el tiempo en nosotros. Se acerca para que esas debilidades en Él puedan ser perfeccionadas, ¿sí? Entonces nunca vamos a encontrar Jesús o Dios desechándonos. El hombre nos desecha. ¿Por qué? Porque necesita perfección. El hombre busca perfección. Pero no hay un solo hombre en la tierra perfecto. Todos tenemos debilidades. Así que vamos a ver en Juan 21:15. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Mira en este texto bíblico cómo el Señor vino a restaurarlo 3 veces. Porque 3 veces Él lo negó. O sea que Él puede restaurarnos las veces que sean necesarias. Él nunca nos va a desechar. Siempre va a estar dispuesto a restaurarnos las veces que cometamos los errores que podamos estar
fallando. Yo te pregunto una cosa, ¿el Señor puede restaurar a cualquiera A cualquiera. y todos estamos dispuestos a ser restaurados? No, ¿Por qué? no estamos dispuestos porque si no hay un arrepentimiento, ¿cómo puede restaurarlo? Mire, dice Pedro que él lloró cuando él no pudo sostener, ¿cierto? Que él era parte de ellos, tuvo que negarlo, pero dice, él lloró amargamente. Y hay arrepentimiento. Entonces, por eso es que el Señor no a todos puede restaurar. Él quiere restaurarnos a todos, pero no todos nos dejamos restaurar por Él. Amén. Y es muy importante esto. Cuando yo cometo errores, que todos los días los cometemos, sí, el arrepentimiento es la primera parte en donde yo me siento mal, ¿cierto? Pero la siguiente parte es acercarme para restaurarme. Y ahí fue donde el Señor se acercó. Sí, el Señor, esa escena que mi esposa estaba leyendo dice que ellos estaban pescando y no pescaban nada y el Señor estaba en la playa y les dice, tiren la red a la derecha. Y la tiran a la derecha y empiezan a recoger esa cantidad de peces. Y Pedro llega y dice, lo volvió a hacer. Él es el maestro. Dice que se vistió, primero que se puso su camiseta y todo, los dejó tirados a los pescadores, porque él no se quedó ahí. Y dice que se tiró y fue hasta la playa a encontrarse con él. O sea, apenas él detectó que ahí estaba el Señor, no tardó nada en ir a buscarlo para buscar esa restauración. ¿Sí? Fue hasta allá a decirle, Señor, aquí estoy. ¿De quién venía la restauración? Del Señor Jesús. Pero él se dispuso, ¿sí? Y cuando estaba diciéndole, Pedro, me amas, cuando dice la tercera vez, Pedro, me amas, dice que le dolió, ¿cierto? Pero yo me pongo a pensar cuánto habrá sido el dolor del Señor Jesús cuando vio a Pedro al frente a unos metros diciendo que no lo conocía, ¿cierto? Pero él entendió, Pedro entendió que la única manera de que eso se rompiera, de que ese momento amargo pasara al olvido y él pudiera volver a restaurarse con el Señor, era buscándolo. Nosotros muchas veces tenemos la primera parte, nos duele que le hayamos fallado al Señor o a alguien, ¿sí? Pero tenemos que seguir con la siguiente parte, no nos podemos quedar con el dolor, tenemos que ir, ser activos. Dice que la fe sin obras es muerta, ir a donde el Señor, ir a donde la persona y restaurar esa relación. Amén. Amén. Bueno. Ahí yo quiero tomar un momento y es que la humildad. Él tuvo humildad, porque si hubiera tenido orgullo, pues como hablamos, no pudiera haber sido restaurado. Pero él se humilló, se doblegó, reconoció, él amaba. Y ahora yo me pregunto ¿tú crees que el Señor te ama? ¿Tú te estás dejando amar por el Señor? Porque si tú te dejas amar, tú te vas a humillar y tú vas a ser restaurado. No importa cuál sean nuestras debilidades. Cuando preparábamos este tema, mi esposo me preguntaba, ¿tú crees que cualquiera de las debilidades que nos hayan llevado a una situación de máximo que uno dice a los ojos de los hombres, esto es imperdonable, el Señor lo hará? Pues sí, el Señor restaura cualquier situación. Sí, hemos visto personas que levantan su mano para agredir a una persona y puede morir esa persona en esa agresión. Si esa persona se arrepiente, el Señor la perdona. Si ese papá levanta la mano contra ese hijo y lo agrede, pero si él se arrepiente, el Señor lo perdona. Ese esposo de pronto que ha maltratado a su esposa, si se arrepiente, el Señor lo perdona. ¿Sí? Entonces no hay nada que Él no pueda perdonar. No hay nada que Él no pueda restaurar. Somos nosotros los que decidimos si buscamos la restauración.
Amén. Y en cuanto a la restauración es importante entender algo, que cuando yo tengo algo contra alguien, lo primero es ir a buscar al Señor para que Él me restaure por eso que hice y restaure a esa persona. Y ahí el Señor restaura la relación. Por eso hay matrimonios restaurados, por eso hay relaciones de padres con hijos restaurados, porque el Señor está en medio de la situación y Él hace la diferencia. Amén. Amén. Muy bien. Y lo último, quiero que me ayudes con este verso, Mónica, por favor. Sí, lo vamos a leer en Hechos 2:22. Hechos 2:22 dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no puede retenerlo bajo su dominio. Amén. Y aquí en esta parte ya está Pedro hablándole a 5,000. El mismo que negó al Señor en una plazoleta donde estaba el mismo Señor Jesucristo, ahora estaba frente a 5,000 y les decía con fuerza, con determinación, que el Señor Jesucristo era el hombre. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que yo veo aquí que fue diferente? Que el Señor usó a Pedro después de restaurarlo. Todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos heridas y situaciones que el Señor necesita restaurar. Nuestro propósito se va a dar en las vidas de cada uno de nosotros cuando caminemos con el Señor y seamos restaurados con Él. Porque muchas veces uno tiene las ganas y tiene el ímpetu de decir, bueno, yo quiero hacer esto por el Señor, quiero hablarle al Señor de todas las partes. Y amén, así va a ser y así debe ser. El punto es, si hay alguna cosa que en esta noche identifiquemos que de repente necesita ser restaurada, primeramente con el Señor, porque de repente no creerle al Señor es negarlo. O creerle al Señor también en las cosas que Él nos ha prometido y que no se han dado todavía. Es difícil, ¿cierto? Porque uno está pasando por una situación difícil, pero el Señor te dice, el Señor va a hacer esto. Y cuando no llega a esa situación, uno se siente herido y necesitamos restaurarnos con Él. Necesitamos restaurarnos con nuestros cónyuges, con nuestras familiares, que de repente no los tenemos aquí, o si están aquí con mayor razón. Pero no podemos seguir teniendo una vida tal vez buscando un propósito delante del Señor si primero no tenemos una relación sana, primeramente con el Señor y con los demás. Y la invitación en esta noche es a esto. Independientemente de las debilidades que tengamos, el propósito del Señor está por encima de esas debilidades. Moisés le dijo al Señor, tú vas a liberar a mi pueblo, varios millones de personas. Y él dijo, lo que pasa es que yo no sé hablar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? No hay problema, le pongo una persona que hable por usted. No, que es que cualquier cosa que le ponía, el Señor le daba la solución, porque por encima de mis debilidades está el propósito del Señor. No hay manera que el propósito del Señor no se dé en sus vidas, no se dé en nuestras vidas, si nos disponemos. Amén. En donde el Señor nos coloque. Yo, como les comentaba al principio, estábamos hablando con el nieto del pastor Wesley, y entonces él nos decía, bueno, el Señor me ha dado una unción para los negocios, para las finanzas. Y entonces empezamos a hablar un momentico con él y todo eso, y decía, bueno, el Señor me ha traído será para hacer finanzas y todo eso para las demás obras y todo lo que se necesite. Amén. Es el propósito, pero él lo encontró en el Señor. Es diferente cuando lo busco en mis fuerzas y quiero acomodar las cosas para lo que yo quiero, a cuando es en las fuerzas del Señor, porque ahí todo fluye. Amén. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es tu propósito? Para saber cuál es el propósito, la única fuente es el Señor y tenemos que empezar restaurándonos con Él. Amén. Lo último, y es esto que te invito a que lo leas, por favor. En Mateo 14:29 dice, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús.
Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y aquí es una cosa, cuando yo, el propósito mío lo encuentro en el Señor. Y una cosa es estar un momento en el propósito o permanecer en el propósito. ¿Sí? Un momento en el propósito es que, ya sé cuál es el propósito del Señor, entonces cada 8 días hago mi propósito cuando voy el sábado a la iglesia. Que de pronto digamos es servir. Pero el Señor me dice, no, tu propósito es servir en donde estés. 24/7. ¿Sí? Y entonces se va a llamar, pero cuando tú dices, sí, Señor, yo voy a servir cuando tú me digas, ahí le llega el WhatsApp, ahí le llega el mensaje, ahí le llega la llamada de la persona que necesita que usted salga a la 1 de la mañana a ayudarle. Porque así es el Señor. Uno hace las oraciones y el Señor te dice, bueno, vamos a hacer si es en serio, ¿cierto? Y entonces, ahí por eso es importante que nuestra mirada siempre esté en Jesús en todo momento. Uno está caminando por las aguas y entonces ve las circunstancias y se hunde, pero el Señor le dice, no, tranquilo, yo lo levanto. ¿Por qué? Porque cuando estoy tomado de la mano del Señor, ahí el propósito siempre lo voy a cumplir. Pero si solamente estoy cada 8 días, pues entonces va a ser difícil porque en los momentos difíciles me voy a hundir. Una cosa es vivir momentáneamente en el propósito del Señor o vivir continuamente en el propósito del Señor. Y eso hace una gran diferencia. Ahorita que nosotros fuimos a la convención hace 1 semana y media, que estábamos allá, vimos cómo el Señor toca personas de una manera impresionante y cómo empiezan a vivir el propósito y ya no quieren salir de ahí. Dice, no, yo estoy viviendo el propósito del Señor, soy un líder, no es que sea un pastor, pero como líder y todo eso, he podido bendecir a las personas, ayudarlas a esa, y eso me llena y estoy cumpliendo mi propósito, y eso es para lo que el Señor me ha traído y los llena. Mi invitación o nuestra invitación es esta. Todos tenemos debilidades, pero por encima de ellas está el propósito del Señor. Tirémoslas a un lado, entreguémoselas al Señor. Así como Moisés le entregó todas las debilidades al Señor y en ese momento las tomó el Señor, se las solucionó y el Señor empezó a usarlo de una manera sobrenatural. ¿Sí? En donde quiera que estemos. Amén. Entonces, para terminar, yo quiero que oremos pensando en esto. Este año 2026, busque algo que realmente los llene, que es de parte del Señor. Yo hace 8 o 15 días les dije, ¿ustedes saben cómo encontrar el propósito del Señor? Primeramente buscándolo a Él. Y hoy vamos a orar por una de las tareas que colocamos, ¿cierto? Que es la cartelera o el libro de los sueños. Y lo importante es buscar a Dios para saber qué vine yo a hacer a este mundo. Independientemente de las dificultades, de las debilidades, por encima de todo eso está el propósito del Señor. Apenas yo lo conozca, eso me va a llenar. No va a haber limitaciones. Voy a fluir en la manera como el Señor está en mi vida. Las cosas van a salir de una manera sobrenatural. O sea, pudiéramos quedarnos aquí contándoles cómo fue este viaje, las cantidades de cosas que nos pasaron, que fue de ida y vuelta, y cómo el Señor se manifestaba de una manera y de otra para solucionar, digamos, inconvenientes que nos sucedían, pequeños, pero igual inconvenientes. Y uno decía, de verdad, cuando uno se decide por el Señor permite que ese fluir de Él esté en la vida de uno para que las cosas no son perfectas, pero salgan a su manera. Amén. Entonces yo los voy a invitar, coloquémonos en pie, ahí donde estamos, pero coloquémonos en pie y pidámosle al Señor esto. Este año que sea diferente, que no sea un reencauche de sueños, que no sea un reencauche de todas las cosas que dejé de hacer el año pasado o antepasado, que dije que iba a ir al gimnasio y no fui, que iba a hacer no sé qué, no lo hice, no. Señor, yo quiero que este año yo te quiero conocer de una manera diferente y nueva. Este año yo quiero que tú me muestres qué es lo que tienes para mí en este año y de esa misma manera yo poder empezar a tener un propósito, que independientemente de las circunstancias, las debilidades, lo que sea, por encima de todo eso está tu propósito y se va a cumplir. Amén. El que quiera hacer esa oración, lo invito a que cierre sus ojos. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por esta noche, Señor, y te coloco en tus manos nuestras vidas. Señor, no tiene ningún sentido nuestra vida en esta tierra si tú no estás con nosotros, Señor. Enviaste al Señor Jesucristo para enseñar a 12 hombres y estos 12 hombres, Padre Santo, nos has transmitido, Padre Santo, a través de cada uno de ellos, Señor, cómo es la manera que tú quieres que nosotros vivamos aquí.
Y más importante que ellos, el Espíritu Santo, que fue desatado en el momento en que tú te fuiste, Señor, para que fuera, Padre Santo, esa compañía, ese líder, ese mentor que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Pero, Padre Santo, nada de eso puede realizarse si no estamos caminando contigo. Y hoy, Padre Santo, vamos a hacer esta oración donde primeramente vamos a pedirte que camines todos los días en nuestras vidas, que camines todos los días con nosotros y que nos muestres tu propósito. Y el que quiera hacer esta oración, le invito a que repita después de mí. Señor Jesús, en esta noche te invito a que entres en mi corazón y camines conmigo. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, te entrego mi vida para que tú me muestres cuál es tu propósito para mí en este año 2026. Quiero que me guíes, Espíritu Santo, y caminar tomado de tu mano todos los días de mi vida. Amén. Y así con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que los que tienen alguna debilidad que digan, Señor, yo con esta debilidad no puedo, he tratado, pero he luchado y no he podido. Los que tengan alguna debilidad, yo les pido que levanten su mano allí donde están, todo el mundo con los ojos cerrados, nadie va a ver. Y voy a orar por ustedes. Señor y Padre Santo, mira a mis hermanos, todos y cada uno de nosotros con las debilidades que tenemos, Señor. Padre Santo, hemos intentado hacer las cosas de muchas maneras y fallamos. Padre Santo, somos temerosos, inconstantes, tenemos muchas debilidades. Hoy te entrego mi debilidad porque como dice en 2 de Corintios, Pablo dice, en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Te entregamos nuestras debilidades en la cruz, Señor, sabiendo que tú tienes bien cuidado de ellas y que tú nos fortaleces, Padre Santo, con tu poder, Señor. Porque cuando somos débiles, se demuestra tu poder en nuestras vidas. Y Padre Santo, te pido que eso que ellos no habían podido lograr por causa de las debilidades, tú les des la victoria, Padre Santo, las victorias en cada área de sus vidas, Señor. El que era inconstante, hazlo firme. El que era temeroso, hazlo valiente. Padre Santo, cualquiera que sea la debilidad, que tu fortaleza los llene conforme a la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, para que puedan, Padre Santo, ver la victoria que tú tienes para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Bueno, entonces, pueden sentarse un momentico.